Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Babolat Technical Veron versión en lobo. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, que en este caso trae el detalle del logo del lobo, y como ya sabéis esta cuerda es intercambiable, ya que tenemos el sistema de cambio de cuerda Smart Boot Cap, que trae la varilla en la zona interior del tapón. Tenemos un mango largo de 13,5 centímetros y un tapón que es redondeado, en este caso no se marcan las aristas. Para la zona del corazón, como ya sabéis, en este modelo Veron no tenemos el mismo molde que tenemos en el modelo Viper, así que mantenemos el formato que ya veníamos teniendo años anteriores, en este caso no hay cambio. Y luego para las caras de la pala se sigue manteniendo el Carbon Flex, que es combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio, acompañado de la goma Black Eva. En conjunto, para mí, en esta versión nueva la vamos a notar un puntito más dura que la versión del año pasado. Si la versión del año pasado era dureza media, en este caso la podríamos poner ya en dureza entre media y medio dura. Y en las caras de la pala también vamos a encontrar esta rugosidad de tipo 3D leve, que no es tan marcada como otras, y este patrón de agujereado que trae agujeros más grandes en la zona superior de la cara de la pala y más pequeños en la zona inferior. Y en cuanto a pesos y balances, primero el balance es medio alto, en torno a los 26,7 centímetros, algo más alto que el de la versión del año pasado, y el rango de pesos que trae esta pala va desde 355 a 375 gramos, en mi caso la que vamos a probar en el vídeo tal cual está de serie pesa 372 gramos. Así que una vez dicho esto, pasamos ahora con las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero en el apartado de manejabilidad, como he dicho antes, al final la unidad que yo tengo no tiene un peso muy bajo y el balance es medio alto, por lo que para mí la he notado algo menos manejable que la versión del año pasado, sobre todo lo noto en algunas bolas más complicadas aquí en defensa, donde no llego tan bien, tengo que mover la pala más rápido, a veces me dejo la punta atrás, la bola se levanta algo más de lo que quieres, por así decirlo, no estás tan cómodo en esas situaciones un poco más complicadas. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar, ubicado en esta zona media alta de la cara de la pala. Vamos a notar que la pala sale bastante bien para la dureza que tiene, así que vamos a notar que aunque golpeemos un poco fuera de esa zona de punto dulce y notar que la pala se vuelve más seca, no termina de salir mal del todo. Aquí en el fondo de pista muy rara vez he tenido esa sensación de que la toques mal y la bola se te quede bastante más, así que aquí en general en cuanto al punto dulce bastante bien. Y luego diría que a un ritmo medio y medio bajo, en golpes en los que no aplicamos prácticamente fuerza aquí en la defensa, no es una pala que se nos vaya a hacer muy complicada, aunque sea de una dureza, como digo, entre media y medio dura. Siento que es una pala que tiene una buena salida de bola, por encima de la media de lo que solemos tener en esta dureza. Para que tengáis una idea, es una pala que me parece que tiene un comportamiento similar a lo que puede ser, por ejemplo, una Ionic Power, aunque esta es ligeramente más dura, o una Nox LA10, por ejemplo. Así que creo que con la salida de bola que tiene no es una pala que se te vaya a hacer muy exigente ni que te pida acompañar ni alargar demasiado los golpes para pasar la bola al otro lado. En ese sentido sí que me ha sorprendido. Y luego en ese ritmo más rápido, cuando buscamos ser más ofensivos, queremos jugar más firme por abajo, aquí sí que vamos a notar que la pala nos genera algo de efecto rebote. Aquí en el fondo de pista no nos va a penalizar mucho en el tema de control, como sí que nos puede penalizar en otras zonas de pista que luego veremos, así que aquí si buscas una opción que te ayude un poquito en ese juego defensivo ya con esta dureza, pero que luego cuando busques algo de velocidad la pala también te aporte esa ayuda para ganar la velocidad de bola, creo que es una buena opción en ese sentido. Pero como digo, te tiene que gustar que en cuanto aplicas algo de fuerza, notes que aparte de la fuerza que tú aplicas, la pala también te ayuda un poquito más a ganar esa velocidad de bola en el ritmo rápido. Os dejo con el vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí, como digo, en el apartado de manejabilidad no es una pala que se mueva tan rápido como otras opciones, pero al tener el mango largo y el balance ya medio alto, es una pala con la que vamos a acelerar mucho por arriba aquí en víbora y bandeja, con la que vamos a poder hacer un buen efecto palanca. Además que cuando movamos la pala rápido, el peso se vaya un poquito más hacia la punta, nos va a ayudar a meterle algo más de peso, a que la bola nos flote un poquito menos en ese juego de ataque. En cuanto al punto dulce, como he dicho antes, no es muy complicado de encontrar para el tamaño que tiene y la zona donde está, en esa zona media alta de la cara de la pala. Sí que podemos notar que más aquí en la zona de víbora y bandeja que en el fondo de pista, si le golpeamos fuera vamos a notar que la pala es más seca, corre un poquito menos la bola, pero no me parece algo muy exagerado, no se nota tanto como en otras palas. Lo que más me ha gustado quizás de esta pala es que, como digo, aunque tenga una dureza que está entre media y medio dura, con poquito que hagamos, sin alargar demasiado, sin aplicar mucha fuerza, vamos a notar que nuestra bola ya es profunda, sale rápida, sale bien, no necesitamos hacer mucha fuerza para conseguir esa profundidad de bola. Y luego en ese ritmo más rápido, para mí hay cosas de la pala que están bien, pero hay otras que quizás me he tenido que acostumbrar más, que me han convencido algo menos, sobre todo al principio, y es que al final la pala, como he dicho antes, cuando buscamos algo más de velocidad, jugamos un poquito más fuerte, también nos genera algo de efecto rebote, y esto va a hacer que la velocidad de bola que consigamos sea bastante buena. Es una pala con la que puedes ser muy ofensivo si la consigues controlar, pero también, como digo, el control que vamos a tener en ese ritmo más rápido es algo peor también por ese efecto rebote, así que para mí sería una opción más recomendable para ese jugador que quizás con otras palas no consiga tanta velocidad de bola, necesite ese puntito extra de ayuda para notar que la bola le corre bastante bien. Si eres un jugador muy ofensivo que ya acelera mucho, aporta esa velocidad a los golpes, quizás para mí no es la mejor opción que vayas a tener, sobre todo por el tema del control. Hay que tener un poquito de cuidado. Eso sí, como dije por ejemplo con la LA10, si te aprovechas de ese rebote que te da la pala en el ritmo rápido y consigues controlarla, es una pala con la que dentro de esta dureza puede ser muy ofensivo, por encima de la media de las palas que tienen esta misma dureza. Os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Pasamos a la zona de volea. Quizás es el sitio donde os diría sinceramente que menos me ha convencido la pala. Lo primero sería por el apartado de manejabilidad. Aquí quizás es la zona de pista donde más lo puedes notar. En mi caso, con este peso de 372 gramos y el balance medio alto, sí que es verdad que en choques de voleas, cuando tienes que mover la pala un poco más rápido en algún cambio de dirección, sí que puedes notar que es un poquito más lenta que otras opciones. Y también lo noté en golpes en los que quieres ser algo más ofensivo, donde haces algo más de gesto, en alguna ocasión te puedes dejar la punta atrás, y esto sumado al rebote que te da la pala cuando aplicas fuerza, es fácil que alguna bola se te escape y la tires fácilmente al cristal. Creo que aquí sinceramente como mejor se comporta esta pala y donde más partido la he podido sacar yo personalmente es cuando jugabas con gestos un poquito más cortos, incluso buscando ser algo más ofensivo pero sin alargar demasiado los golpes, ya que al final, como digo, es una pala que tiene una buena salida de bola. Con poquito que hagamos ya vamos a notar que la bola sale profunda, sale bien, y siento que con estos gestos más cortos, cuando aplicas algo de fuerza o buscas enterrar un poquito más la volea,
volea no tienes esa sensación de que se te vaya a escapar la bola fácilmente, como sí que te pasa cuando armas un poquito más. Así que, como digo, he estado mucho más cómodo cuando no hacía gestos tan largos y buscaba ser más ofensivos con gestos cortos, tocando bien la bola delante, ya que creo que ahí la pala sí que me ayudaba a ganar esa velocidad extra sin tener que hacer demasiado gesto. Pero como comento, al principio, hasta que me terminé adaptando un poquito a esto, sí que notaba que en alguna ocasión me dejaba un poco la punta atrás, que la bola a veces me rebotaba demasiado en la pala cuando buscaba ser muy ofensivo y se me escapaba fácilmente al cristal. Entonces diría que quizás en general es de lo que más me ha costado adaptarme de la pala y a lo que tienes que tener un poco más de cuidado en comparación con otras zonas de pista. Os dejo con el vídeo de la volea y pasamos al remate. Pasamos al remate y tengo que decir que aquí las sensaciones que he tenido con la pala han sido bastante buenas. Creo que es una pala muy potente para la dureza que tenemos entre media y medio dura. El que tenga ese efecto rebote tanto a un ritmo medio bajo como en ese ritmo más alto nos va a ayudar a sacar potencia fácilmente tanto en el remate plano como en el remate por 3. Si la comparo con el modelo Viper, sí que os diría que el modelo Viper, sobre todo en el remate plano, se nota un poco más potente. En esta la bola entra un poquito más en la cara de la pala, pero también tengo que decir que la Viper cuesta algo más sacarle potencia, por decirlo así, tienes que tener más nivel de técnica y dejarte un poquito más el brazo que con esta. Algunas palas que tienen un comportamiento parecido a esta en el remate, como he dicho antes, puede ser la Ionic Power de Bull Paddle, aunque como digo, esta para mí es ligeramente más dura, y otra opción también sería la Nox LA10. Y creo que lo que más destacaría del remate es esa confianza que te da la pala a no tener que tocar tan bien la bola para sacarle potencia, y tú sabes que al final, con que la des medianamente bien, ese pequeño efecto que te da la goma en el ritmo rápido, ese rebote que te da la pala va a hacer que la bola te suba un poquito más de lo que tú esperas. Y creo que es una pala que puede servir tanto para un jugador que ya tenga un buen nivel de técnica a la que le va a sacar todavía más partido, como para ese jugador que no quiere irse a una pala demasiado dura, pero quiere que le dé una buena respuesta en cuanto a potencia, incluso con un poquito de ayuda. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que actualmente tiene un precio de venta de 259 euros. Como digo, comparándola con la versión del año pasado, sí que os diría que esta se siente un poquito más dura. Si buscas ese puntito más de dureza en comparación a la anterior, creo que esta opción sí que te puede gustar algo más. Para mí sigue siendo la opción más polivalente dentro de la línea del Lobo, una pala que se comporta decente tanto a un ritmo medio bajo como en ese ritmo más alto, que nos va a dar ese puntito más de ayuda. Sí que os diría que si eres un jugador ya más avanzado, que quiere sobre todo buena respuesta en ataque con muy buena sensación de control, la Viper sí que te va a aportar más eso. En este caso yo la recomendaría más la Veron para ese jugador que dentro de una pala que se comporte decente en general busque ese puntito extra de ayuda por parte de la pala para ganar velocidad de bola fácilmente sin tener que aplicar mucha fuerza. Quizás para mí lo que menos me ha podido convencer de la pala os diría que ha sido sobre todo al principio ese control que podemos tener en ese juego de ataque cuando buscamos más velocidad de bola. Me ha pasado sobre todo más en las voleas que en otras zonas de pista, pero sí que os diría que esta versión nueva del 2025 se puede notar un poquito más ofensiva que la versión del 2024. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona del remate.
Siento que es una pala que para la dureza que tiene le podemos sacar potencia fácilmente, es una pala potente dentro de esta dureza y que con este efecto rebote que nos va a dar en el ritmo rápido nos va a aportar esa confianza, esa ayuda extra tanto en el remate por 3 como en el remate plano, y por ello las sensaciones para mí han sido algo mejores de lo que yo me esperaba, y por ello la primera zona que pongo aquí es la zona del remate. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que al final lo que más me ha gustado de la pala en víbora y bandeja ha sido que en esos golpes donde prácticamente no aplico fuerza o no llego tan bien posicionado, con poquito que haga ya la bola sale profunda, sale bien, la pala me va a ayudar a ganar esa profundidad de bola, así que siento que es una pala que para la dureza que tiene se hace más fácil que otras opciones y no nos va a pedir empujar tanto ni nos va a penalizar en esos golpes en donde no acompañamos mucho. Eso sí, como he dicho antes, en el ritmo rápido, sobre todo al principio, hay que acostumbrarse un poco a ese efecto rebote, pero si lo que buscas es ayuda, creo que es una pala con la que puede ser bastante ofensivo. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Al final, como he dicho antes, creo que es una pala que para la dureza en la que estamos tiene muy buena salida de bola, no se me ha hecho muy complicada, sale bastante bien. Lo único que sí que al final el tema de la manejabilidad aquí en zona de defensa junto con la volea son las dos zonas donde más se nota, y en alguna bola más complicada sí que nos puede exigir un poquito más que otras opciones, pero en cuanto a la salida, a lo que nos pide acompañar, creo que es una pala que no se te va a hacer muy complicada, así que por ello la tercera zona que pongo aquí es la zona de defensa. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de la volea. No siento que sea una pala que funcione mal en la volea, pero sí que es verdad que me ha convencido algo menos que en otras zonas de pista. Lo primero por el tema del manejo, al final me obligaba a jugar con gestos bastante más cortos que otras palas para que no se me escapara, por dejarme la punta atrás, por el tema del rebote, y ese control en el ritmo rápido, sobre todo al principio, hacía que muchas bolas, en cuanto quería jugar algo más firme, se me escaparan fácilmente al cristal, no tenía tanto control. Así que por ello la cuarta zona que pongo aquí es la zona de la volea. Así que nada, por aquí voy a dejar ya esta review y sensaciones de la Babolat Technical Veron del Lobo del 2025. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.